6 de la mañana, 38 minutos, y activamos las coordenadas del radar de la política para hablar con el precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Senador, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación y aprovecho para desear feliz año a todas las personas que nos están viendo. Estábamos esperando bastante esta conversación porque usted desde que ganó la consulta pues estuvo en unos espacios propios de su campaña, pero pocas entrevistas atendió. Y hoy tal vez tenemos un momento de coyuntura, porque es que se rebautiza el Frente Amplio, ahora es Pacto Amplio. Hablemos un poco de qué gana el país y en qué consiste este acuerdo que firmó o que se suscribió usted hace algunas horas. Bueno, nosotros hemos dicho desde el comienzo que queremos una coalición muy amplia en la que estén los sectores de izquierda, progresistas, pero también sectores socialdemócratas, de centro, para que nuestra propuesta sea lo más incluyente posible. El Pacto Histórico es sin duda la principal fuerza política hoy en el país, lo ha demostrado en su consulta con 2.700.000 votos. Ahora vamos hacia una consulta que también va a tener un muy importante resultado y que va a consistir en varias precandidaturas que vamos a tener la oportunidad el 8 de marzo de participar. ¿Cuáles son esos acuerdos que ustedes están planteando sobre la mesa? ¿Por qué trabajar? Nosotros queremos un acuerdo político con las fuerzas que están involucradas en el Pacto Amplio, que parta de lo social, es la visión que tiene el Pacto Histórico. Lo nuestro es, y lo he dicho en muchos escenarios, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, las reformas sociales, los programas que ayuden a salir de la pobreza a millones de colombianos. Hay otras propuestas, las discutiremos y haremos un acuerdo político. Es que quiero hablar de eso, porque es que uno ve en la fotografía, tal vez uno pensaba en un principio que el abanico iba a ser mucho más amplio, pero en principio está usted, está Roy Barreras y está Camilo Romero. ¿Qué pasó con otros candidatos como, por ejemplo, Clara López, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, que pues sonaban para entrar en esta gran consulta? Nosotros hemos abierto la puerta y esperamos pronto que tal vez el mes de enero se sigan presentando adhesiones, ingresos al proceso de la consulta y que podamos tener un abanico muy amplio a marzo de 2026. O sea, no se descarta Daniel Quintero, porque es que él publicó un video ayer en redes sociales diciendo que entra a la consulta por el Pacto Amplio, pero oficialmente no es que ya se haya aceptado esa adhesión. Pues él ha hecho esa propuesta y nosotros vamos obviamente a tener una conversación. Lo fundamental es el acuerdo programático y es sobre esa base que podemos llegar a cualquier proceso de consulta con cualquiera de las personas que se postule para este proceso. Claro, si le entiendo, entonces ustedes van a tener esas opciones sobre la mesa, pongamos Daniel Quintero, Juan Fernando Cristo, y lo van a consultar en conjunto con todas las fuerzas que hacen parte y toman una decisión. También hemos hablado con Clara López y con Luis Gilberto Murillo, entre otras personas, cómo no. Y esperan que ellos entren en esta gran consulta. Ellos están en disposición, así lo han expresado cada una de manera individual y pública, así que obviamente serán bienvenidos y ella bienvenida si toman esa decisión. Carlos Caicedo, que tal vez quiere armar rancho aparte, pero también representa una fuerza importante de la izquierda. Y aprovecho para también hacerle una muy cordial invitación, cómo no. Bienvenido será también. Bueno, vamos a ver cómo les va. Empecemos a hablar también un poco sobre la dinámica política, doctor, porque ustedes pues sacaron 2.700.000 votos en unas elecciones frías, ¿Cómo no? donde pues eligen el orden de sus listas al Congreso. ¿Cuántos congresistas necesita usted en el Senado y en la Cámara de Representantes para impulsar su agenda política o su plan de gobierno? Nosotros vamos por una bancada que sea la más fuerte en el Congreso. No voy a hacer un vaticinio de una cifra en particular, pero es una opción que parte ya con una ventaja sobre cualquier otra, y es que nuestras candidatas y candidatos al Senado y a las cámaras tienen detrás ya una votación, han sido elegidos para estar en esa lista por la ciudadanía. Eso no lo puede decir ninguna otra formación política y creemos que es una ventaja que ya sean los ciudadanos quienes han elegido nuestras candidaturas. Claro, que es una bancada fuerte. Bueno, una que tenga la posibilidad de sacar adelante las iniciativas tanto del gobierno como las iniciativas de la propia bancada.
Así que vamos a trabajar para lograr el mayor número de senadoras y senadores y también a las cámaras obtener una votación muy significativa. Y en el Senado lo importante es que es una lista además paritaria que encabeza una figura muy fuerte y brillante como lo es la doctora Carolina Corcho. Claro, tal vez una última pregunta de esta dinámica, de este espectro político, y son los acuerdos programáticos que ustedes tienen como precandidatos. Yo recuerdo que en el pasado el segundo que quedó en la consulta del pacto histórico, que fue Francia Márquez, terminó siendo la fórmula vicepresidencial. Entre ustedes, que en este momento son Roy Barreras, Camilo Romero y usted, Iván Cepeda, ¿hay acuerdos para que eso suceda, para que el perdedor de esta consulta entre de lleno a su campaña a hacer política? Como lo dije, vamos a construir un acuerdo, pero debo decirlo de entrada, lo principal aquí es el programa, es decir, las ideas, las propuestas con las que queremos el respaldo de los ciudadanos. Los temas de carácter administrativo del gobierno, de las fuerzas políticas que van a participar y eso también serán objeto de por supuesto, de un diálogo, pero se hacen una vez tengamos claro los programas. Nosotros somos una fuerza que actúa sobre ideas, no sobre insultos, no sobre maquinaciones de carácter clientelar. Bueno, doctor, pues empecemos tal vez un poco a hablar de eso, ideas, propuestas, que es lo que espera la gente en medio de esta contienda electoral. Tal vez viendo los resultados de nuestra encuesta Inbamer, el asunto que más preocupa es el orden público, la seguridad. Y las noticias recientes son preocupantes. Un paro armado del ELN que duró 72 horas con 80 ataques violentos, un ataque a un batallón en Aguachica Cesar, hostigamientos en el Cauca, 2 municipios. Incluso estábamos viendo ayer unas imágenes muy dolorosas de una incursión armada del Clan del Golfo a Nori, Antioquia. Y uno habla con los alcaldes y los gobernadores y ellos dicen que frente a la seguridad y el avance de estos grupos ilegales se sienten solos. ¿Qué hace usted en ese caso? No, por supuesto que un gobierno nuestro va a tener una política de seguridad que defienda y proteja a la población, que busque resolver el conflicto armado y también la violencia, pero para mí, en primer lugar, antes que cualquier discusión, está la lucha contra la pobreza, la lucha contra la exclusión de los territorios. ¿Por qué los jóvenes hoy están enfrentados al dilema de tener que irse a las organizaciones armadas y que tienen control territorial? ¿Por qué impera el narcotráfico, la minería ilegal en muchos territorios? Sencillamente porque hay una situación muy grave de pobreza y exclusión en muchos de esos territorios, lo cual no quiere decir que no haya que hacer una política de seguridad, pero la política de seguridad debe partir de la base de que el Estado colombiano va a lograr integrar esos territorios, los va a dotar de agua, de energía eléctrica, de vías terciarias, de producción agropecuaria cuando se trata de municipios rurales. Si no resolvemos esos problemas, obviamente el problema de la seguridad se va a convertir y reducir de una manera bastante simple, a mi modo de ver, en un problema simplemente o en un problema únicamente de acción militar y acción policial. Y obviamente pues la policía y las fuerzas militares tienen un papel que jugar, lo están haciendo, pero sobre la base de una política social muy clara en el país. Precandidato, pero cuando uno habla con los mandatarios regionales de esos municipios tan golpeados por la violencia, sale de inmediato el tema sobre la mesa, la paz total. Hay quienes nos dicen, mire, la paz total fracasó totalmente. Si usted llegara a ser presidente, ¿qué cambiaría? ¿Negociaría con las disidencias, con el ELN o los atacaría? Yo no estoy de acuerdo con la tesis de que buscar la paz es un delito o que es la causa de que la violencia se incremente. Si la violencia se incrementara por política de paz, no se podría entender por qué un gobierno como el anterior, el gobierno de Iván Duque, permitió que crecieran de manera exponencial los grupos armados sin tener una política de paz. No, la política de paz se debe hacer y yo tendré una política de paz. Analizaré los resultados de una manera rigurosa de las mesas que se han tenido hasta ahora y de acuerdo con ello tomaré decisiones. Pero no será el próximo gobierno que yo presida un gobierno sin una política de paz. De eso puedo dar total fe a quienes nos ven en este momento.
Senador, quiero retomar unas palabras que tuvimos hace unos días del comandante del Ejército. En una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, Luis Emilio Cardoso, el comandante del Ejército, pues señaló que hoy el país está enfrentando unas guerrillas y unos grupos ilegales ricos y que se han fortalecido por una razón, y son los ceses al fuego. No, yo diría que lo que ha enriquecido a los grupos y a las estructuras armadas es que el narcotráfico y la minería ilegal se han convertido en economías globales. El narcotráfico en estos años ha dejado de ser simplemente el comercio ilícito entre Colombia y el mercado estadounidense o europeo. Hoy hay una pluralización internacional de los mercados y esa es una realidad económica que debe ser atendida también con realidades económicas. Hay que buscar, como lo decía, profundizar la reforma rural, agraria, que yo he llamado revolución agraria, acabar con la pobreza, buscar que haya una economía agropecuaria lo más fuerte posible y una economía campesina fuerte, y para eso requerimos el concurso, por supuesto, pues del Estado, pero también de la empresa privada, por supuesto. Claro, sí, pero senador, lo que señala o lo que estaba haciendo referencia Luis Emilio Cardoso, el comandante, es que efectivamente al dejar esas operaciones en algunos sectores del país, precisamente para negociar con estas estructuras, pues ellos no tenían esa voluntad de paz y se dedicaban precisamente a esas actividades ilícitas que usted está mencionando, el narcotráfico, la minería ilegal, incluso algunos personajes del país que han estado ya en procesos de paz cuestionaban seriamente los ceses al fuego porque se decía que no tenían mecanismos reales de verificación para verificar efectivamente que eso se estuviera presentando en el territorio. Le voy a poner un ejemplo que pues de alguna manera desestabiliza esa tesis que yo respeto pero no comparto. Vuelvo al gobierno anterior. El gobierno anterior no hizo un solo cese al fuego. Por ejemplo, con el ELN, y el ELN creció de tener 2.800 integrantes a tener en el comienzo del gobierno actual 5.800. Es decir, prácticamente se duplicó sin un solo cese al fuego. Así que el problema no son los ceses al fuego, el problema son, digamos, el ambiente, el contexto, las economías en las que están desarrollándose las actividades de los grupos. Y para eso requerimos una acción que no se reduce a una acción militar, policial, sino que tiene que ver con una presencia social y un desarrollo económico impulsado por el Estado, pero repito, también de la mano con la empresa privada. Senador, varias de las inquietudes que planteaban algunos alcaldes, gobernadores, incluso la gente a través de nuestro noticiero, cuando hablábamos de las situaciones de orden público, era por qué se mantenían las negociaciones con algunas estructuras cuando en territorio seguían secuestrando, presentando extorsiones, hostigando a la población. Pues, en mi caso lo que puedo decir es que cuando el ELN atacó en Catatumbo, hizo una incursión supremamente violenta, se suspendieron las negociaciones. Y hasta el día de hoy no se han retomado, precisamente porque fue a raíz de un hecho tan grave que nosotros decidimos que no se podía continuar dialogando. Si el ELN muestra voluntad y activa la posibilidad de un diálogo sin que se sigan presentando acciones de esa naturaleza, allí estamos. Claro, ¿qué evaluación hace usted, por ejemplo, del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los archivos de alias Calarcá? Y también el presunto trabajo de algunos altos oficiales del Ejército y algunos altos integrantes del Departamento Nacional de Inteligencia para favorecerlos con información. Eso hay que investigarlo y hay que dejar que sean las autoridades de investigación las que den precisamente cuenta y resultado de esos hechos. Pero yo agradecería que hablemos también de otros temas. Por ejemplo, yo he tenido un diálogo con los empresarios y con los gremios que ha sido, a mi modo de ver, ha tenido intentos de censura por parte de
la oposición política, y me gustaría también que hablemos de esos asuntos. Por supuesto, lo vamos a abordar, pero estábamos concentrados también en un capítulo que le importa mucho a la gente, que es seguridad y paz a la total. gente le importa ese y muchos otros. Por eso, Y a mi modo de ver, en este caso no hay que proyectarle a la opinión pública la idea de que el único problema que debe resolver un gobierno es el problema de la seguridad y dejar de lado el problema social. Eso para mí es una discusión que es fundamental hoy en Colombia y que debemos abordar desde todas las perspectivas, pero con toda la amplitud posible. No, y aquí lo hemos abordado sin duda, doctor, y precisamente iba para allá, para esas reuniones que usted ha sostenido con distintos empresarios, porque lo vimos hace poco con algunos empresarios americanos, y también lo que plantean algunos analistas económicos es que hay necesidad de traer inversión al país, porque ha caído cerca de un 5%. Lo que sienten es que algunos empresarios extranjeros se están yendo del país por las políticas que ha tomado el gobierno. Bueno, no, yo no noté eso. Yo ya me he reunido con 7 gremios de distinta naturaleza en un diálogo que ha sido muy constructivo y positivo, que ha intentado, repito, ser censurado. No le ha gustado al Centro Democrático que yo me reúna con esos gremios y tengamos un diálogo abierto, sin ninguna clase de censuras. Entonces, considero que es muy importante la participación de esos gremios, de ese diálogo, para poder resolver los problemas que tiene el país, dentro de los cuales para mí el más grave, repito, es el problema de la pobreza y la desigualdad. Y es superando la pobreza y la desigualdad que tendremos prosperidad todos, no solamente quienes están en la situación de mayor pobreza en el país. Precandidato, en otros temas justamente le quiero preguntar por una de las noticias del día. Finalmente anoche el gobierno expidió esa declaratoria de emergencia, un decreto que pues tras conocerse tuvo muchas críticas, empezando por expertos en el ámbito jurídico. Decían, eso no es constitucional, eso entre otros argumentos en contra. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que sí debe serlo, que es un buen momento pese a que ya pues el Congreso le había dicho no le aprobó su reforma tributaria? No, el Congreso no es ninguna institución que tenga la última palabra en esta materia. Es una institución que está conformada por corrientes políticas que tienen intereses y que representan corrientes con esos intereses enfrente. Y el Congreso había asumido el compromiso de votar una ley de financiamiento como parte del presupuesto general de la Nación. Ha incumplido ese compromiso. Y ese compromiso debe cumplirse. ¿Por qué? Porque esos recursos se requieren para atender asuntos que son precisamente de orden constitucional, entre ellos la situación de la salud. Como usted sabe, hay órdenes de la Corte Constitucional diciendo que el gobierno debe atender parte de la gigantesca deuda que se ha generado a partir del sistema de salud tal y como está concebido. Entonces, los congresistas cómodamente, o por lo menos algunas de las bancadas, individualmente considerados los congresistas, aprueban primero una cosa en la ley del presupuesto general de la Nación y luego se retractan en la Comisión Cuarta cuando se hace la discusión sobre la ley de financiamiento. Precandidato, ¿pero acaso el Congreso no es una institución? ¿No merece también pues ese respeto en el equilibrio de poderes? ¿No es un mensaje también que se está enviando? Yo hago parte de ella y estoy precisamente todos los días abocado a ese debate que es democrático. Pero el Congreso no está exento de críticas, por supuesto. El Congreso no es una institución que debe estar por encima del control de los ciudadanos, todo lo contrario. Hemos sido elegidos para servir a la ciudadanía, no para servir a nuestros propios intereses y a nuestras clientelas políticas, en medio de una situación que es electoral, por supuesto. Senador, una pregunta enfocada hacia el tema de la corrupción, que es una de sus propuestas. ¿Cuáles son sus planteamientos para que no se presenten otros escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo? A mí me gusta que usted me pregunte por ello. Primero, yo personalmente, lo he dicho ya desde el comienzo de mi campaña, experimento una profunda vergüenza por lo que se ha presentado en esa unidad que tiene ni más ni menos que la función de atender a los colombianos que están en situación de desastre natural. Y por lo tanto el señor Olmedo López, no dudo en decirlo así, es un criminal y debe recibir todo el peso de una sanción ejemplar. Y quienes también se beneficiaron de su acción criminal deben pagar ante la justicia.
Pero por supuesto, este no es un fenómeno propio de este gobierno. Algunos de manera bastante hipócrita sí intentan señalarlo, cuando en sus propios gobiernos se presentaron hechos de gigantesca corrupción. Aquí estamos ante una situación de sistema. La corrupción se ha convertido en un sistema en Colombia y por lo tanto requiere medidas y acciones que implican una acción de sistema también. En primer lugar, la rebelión de la ciudadanía. Necesitamos que seamos los ciudadanos los que emprendamos de una manera colectiva y de una manera afirmativa, impulsados por la ética pública, una acción colectiva para controlar la manera en cómo se gestionan y se gastan los recursos públicos, quiénes los manejan, cómo se hace la contratación, y también necesitamos reestructurar la Fiscalía en términos de una investigación de sistema que castigue no solamente a individuos, sino a las redes criminales que hoy tienen tomado al Estado. Bueno, senador, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Y aquí pues los micrófonos siempre van a estar abiertos para que usted presente sus propuestas. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz año.